Paraguayo Cubas, una figura que no necesita presentación. A lo largo de su carrera como figura mediática ha sido protagonista de una gran cantidad de sucesos, que van desde lo menos bochornoso hasta lo más bizarro. Sin embargo, es en esto último lo que vamos a profundizar en el presente video. Sentirte cómoda, cómodo o cómode, porque hoy presentamos el iceberg de Payo Cubas. Nivel 1. Le tiró agua a Calega Laverna. Todo el mundo se recuerda de este episodio, pero si este no es tu caso, te doy un breve repaso. Durante una sesión del Senado a principios de abril del año 2019, Payo, el entonces senador por el partido Cruzada Nacional, le derramó agua al entonces también senador Calega Laverna. Cuando se aproximó a su asiento, el video del hecho se viralizó, aumentando notoriamente la popularidad de Payo a nivel nacional. Defecó en la oficina de un juez. En septiembre de 2016, cuando debía asistir a una audiencia de imposición de medidas, ya que estaba siendo enjuiciado, en la oficina del juez Amílcar Marecos, aprovechó esta oportunidad para agredir al juez con su cinto. Después de esto, defecó en la secretaría de esta misma oficina, para luego ser reducido y escoltado por la policía, fuera de la oficina del juez. Dicha escena quedaría inmortalizada en la imagen que ves en pantalla. Se candidata para la presidencia. En agosto de 2022 inaugura un nuevo arco narrativo, su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones generales del 2023, junto al ingeniero Stilber Fernández Escobar como su vicepresidente por el partido Cruzada Nacional, como era esperable. Esto no tengo mucho que agregar, además de que este se dio de forma no premeditada, según lo que sabemos, después de que Payo Cubas se saliese de la concertación, una unión temporal de partidos de la oposición que duraría hasta las elecciones. Marchó hasta Asunción para confrontar al Tribunal Superior de Justicia Electoral. El domingo 23 de abril de 2022, las elecciones generales dieron como resultado la victoria de Santiago Peña, del Partido Colorado, en la carrera presidencial. Payo Cubas, también candidato para el cargo, alegó que se había cometido fraude durante las elecciones, por lo que al día siguiente de estas elecciones convocó una manifestación en frente de la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral en Asunción, órgano encargado de organizar y monitorear las elecciones, cuestión que como Payo vivía en Ciudad del Este, a aproximadamente 600 kilómetros de Asunción, realizó una marcha sobre la ruta internacional de camino a Asunción, llegando recién el jueves o el viernes a inmediaciones de la ciudad, mismo día en donde sería arrestado. Fue arrestado en la agrupación especializada de la Policía Nacional. Siguiendo con el punto anterior, el viernes 5 de mayo fue arrestado al salir del hotel en donde se hospedaba en la ciudad de San Lorenzo, ya que el Ministerio Público había emanado una orden de captura en contra de este, por perturbación de la paz pública, dando por finalizado el arco presidencial de Payo. Da la casualidad que justo cuando lo estaban arrestando hacía un live en Facebook, por lo que el hecho quedó documentado en video. Vandalizó la Fiscalía de Ciudad del Este y casa del fiscal general. Seguro te quedaste con la duda, ¿por qué Payo debía comparecer ante un juez en la ocasión que defecó en su oficina? Pues resulta que había sido imputado por vandalizar las oficinas de los jueces Alfredo Ramos Mansur y Cintia Leiva en Ciudad del Este. ¿Por qué hizo esto? Las razones no son muy claras, pero ponerle que todo se reduce a un simple scratch por corrupción. Después de esto había vandalizado la vivienda del entonces fiscal general de la República, Javier Díaz Verón, en enero de 2017, junto a varios vehículos de la fiscalía, por motivos similares al hecho de Ciudad del Este. Nivel 2. Está en contra del parto natural. Durante su arco presidencial, este había manifestado en varias ocasiones sus opiniones sobre el parto por cesárea y las políticas que llevaría a cabo en torno a este punto, si llegaba al poder. Algunas veces decía que pensaba prohibir que se practicasen en hospitales públicos, a menos de que la vida de la persona gestante estuviera en peligro, hasta que los prohibiría de forma definitiva. Nada más que un deseo patético de controlar cuerpos ajenos. Eso es todo lo que tengo que decir. Odia a la gente de Brasiguaya. Llegamos a terreno bastante familiar. Les doy el contexto. En Paraguay existe un grave problema de latifundistas que se han apropiado de millones de hectáreas de terreno en zonas rurales. Latifundistas que en muchas ocasiones, no todas, son de origen brasileño.
ya sea de primera o segunda generación, siendo estos últimos conocidos como brasiguayes, cuestión que cuando la discusión en torno a este tema debería centrarse en la corrupción de las instituciones por permitir y contribuir a que esto pase, o el poder que poseen los latifundistas sobre el país. Payo Cubas centra todo su discurso en Opavabe Brasilwa y ñaña. Bueno, más o menos. Aterriza sobre el problema, pero solo habla de la gente brasiguaya, no de la gente paraguaya que hace las mismas cosas. Bueno, es que en este país capitalizar la xenofobia de la gente nunca está de más. Está a favor de la legalización de la marihuana. Una más del arco presidencial. Durante su campaña para llegar al sillón ejecutivo, llegó a manifestar su deseo de legalizar la producción y comercialización de marihuana en Paraguay, debido a que, según él, era una oportunidad que no podía perderse el país debido a la gran demanda de este producto en Europa y los buenos precios que allá se pagan por el mismo. Es más, llegó a asegurar que la legalización aportaría un aproximado de 6.000 millones de dólares extra al PIB paraguayo. Atropella la comandancia de la policía. Este no es un recopilatorio de todas las veces que hizo el ridículo en público, lo prometo. En enero de 2017, después de vandalizar la casa del fiscal general del estado, irrumpió en la comandancia de la Policía Nacional, una especie de comisaría pero a nivel país, algo así. Cuestión que Cubas alegaba estar siendo perseguido por la policía, entonces fue a realizar su denuncia pertinente a la misma policía, que supuestamente lo estaba persiguiendo, hecho que no llegó a ninguna parte, ya que a los 2 minutos de haber entrado, empezó un escándalo que finalizó con su expulsión del edificio de la comandancia. Se peleó con Enrique Herrera. Bueno, uno último. Durante la sesión ordinaria del Senado del 18 de julio de 2019, y sabrá ya ve por qué, se inició una riña entre estos dos señores de mediana edad. Como consecuencia de esto, integrantes del Senado de distintas bancadas presentaron un proyecto de resolución para sancionar a ambos con suspensión de 60 días, sin goce de sueldo. El hecho en cuestión, por suerte para nosotros, quedó registrado en video. Es ciudadano estadounidense. Y si te dijera que quien fue candidato a la presidencia, diputado y senador del Paraguay, ni siquiera nació acá, este es el caso de nuestro prota, que nació el 8 de enero de 1962 en Washington, D.C. Dado que su padre era un militar que prestaba servicio en el extranjero en ese momento, le fue concedida la ciudadanía paraguaya. Fue diputado nacional por Alto Paraná, antes de asumir como senador nacional por el Partido Cruzada Nacional. En 1993 asumió como diputado del departamento de Alto Paraná por el Partido Encuentro Nacional. Khaled le derramó agua. Tiempo después de lo acontecido en el incidente del agua, un hecho directamente relacionado, pero mucho menos sonado, fue la toma de venganza de Khaled, al repetir exactamente lo que hizo Payo en septiembre del mismo año, dejándonos bastante en claro que la madurez no es una característica muy destacable de nuestros legisladores. Admira a Chiang Kai-shek y Antonio Oliveira Salazar, de Taiwán y Portugal respectivamente, excusándose en que no eran tiranos, sino simplemente hombres esclavos de la ley que se aseguraban de que todo el mundo las obedeciera. Nivel 3. Apoyó a Cartes. Ya llegamos a terreno un poco más desconocido, pues resulta que durante la campaña presidencial de Horacio Cartes para las generales de 2013, este habría simpatizado e inclusive militado por su candidatura. Lastimosamente no pude encontrar casi nada sobre este hecho, además de ciertas menciones de esto y la imagen que ven en pantalla. Fue arrestado en José Domingo Campos por manifestarse en contra de los desalojos en Guajurú. En septiembre de 2016 había sido arrestado por la policía durante una manifestación en la ciudad de José Domingo Campos, departamento de Caguazú. La manifestación se daba en protesta de los desalojos de 200 familias de terrenos que éstas tenían en disputa con terratenientes brasiguayes. Según la versión oficial, este se había puesto violento ante la presencia policial, provocando su detención, que bueno, tampoco es tan difícil de creer que haya pasado así. Demandó a Puertos por 5,5 millones de dólares. Entre los años 2013 y 2014, él junto a los abogados Nicolás Russo y Eugenio Guerín habían solicitado a la Procuraduría y Contraloría Generales de la República que se pronunciasen en contra de un contrato que la Administración Nacional de Navegación y Puertos, ANNP, tenía con la empresa Swiss Investment Corp. S.A., en la cual la ANNP
le cedería en arrendamiento un terreno en Ciudad del Este. En dicho terreno, la empresa planeaba realizar construcciones por valor de 55,5 millones de dólares estadounidenses, que incluían un shopping, torres ejecutivas, un área habitacional y un depósito. Ahora bien, ¿por qué los abogados deseaban que estos dos organismos se pusiesen en contra de este contrato? Esto se debe a que, de alguna forma, los abogados se dieron cuenta de que el contrato estaba llevándose a cabo de forma irregular, ya que la ANNP ni siquiera había consultado con aduanas para concretar el contrato, siendo que el terreno a ser cedido en cuestión estaría en lo que se conoce como zona primaria de la ciudad, misma en donde se encuentra el Puente de la Amistad que conecta a Ciudad del Este con la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú, en la República del Brasil. Cuestión que tanto la Contraloría como la Procuraduría en el 2014 decidieron dejar el contrato sin efecto, dándole la victoria a nuestros protas, dejando la Swiss Investment Corp sin terreno en donde invertir, dándole fin a este arco, ¿verdad? Pues no, ya que estos decidieron demandar a la ANNP, ya que el hecho de haber intercedido para que el contrato fuera dejado sin efecto contaría como un trabajo extrajudicial, trabajo que obviamente también merece sus honorarios que ascienden a los 5.500.000 dólares estadounidenses para cada uno, o sea en total 16.500.000 dólares. Esta cifra resulta del 10% por cabeza de los 55 millones que la Swiss tenía pensado invertir dentro del terreno que iba a arrendar. ¿Por qué exigían justo el 10% de una suma que la ANNP nunca iba a ver, sino que la Swiss iba a usar para una inversión particular? Miren, mi cerebro simplemente no da para tanto, pero según el documento de la demanda ante la ANNP, el dinero que la Swiss pensaba invertir funcionaría como una especie de base para establecer la escala porcentual de los honorarios que los abogados debían de cobrar por sus trabajos extrajudiciales. ¿Por qué? Ni idea. Mira, vamos a ignorar el hecho de que, como se va desarrollando el relato, este trabajo extrajudicial se dio por abogados que no fueron previamente contratados para involucrarse en el caso y sin el consentimiento de la ANNP ni de la Swiss. De todas formas, la demanda de los abogados parece estar amparada por la ley. En el documento de la demanda se citan dos artículos de la ley número 1376 del año 1988 sobre el arancel de honorarios de abogados y procuradores, concretamente el artículo 32 y el artículo 25 en su segundo párrafo. Según el artículo 25 en su segundo párrafo, se establece que los honorarios del procurador se regularán en la mitad de los que se asignan al abogado, bajo cuyo patrocinio actuare. Según el artículo 32 de la ley 1376, en los procesos que no estuvieran expresamente previstos en esta ley, los honorarios estarán regulados entre el 5 y el 20% del valor del juicio, tomándose como criterio la aplicación del menor porcentaje, cuando mayor sea tal valor. Esto quiere decir que en carácter de abogados de alguna de las dos partes, creo, podrían haber exigido el 20% del total de la inversión, pero como solo actuaron en carácter de procuradores, les corresponde solo un humilde 10%. Sí, sé que sigue sin tener sentido. Tuve que leer el mismo artículo que habla sobre el tema unas 4 o 5 veces para entender mínimamente lo que intentaban decirme. Sin embargo, tal parece que la extrañeza del asunto no se reduce a mis limitadas capacidades de comprensión lectora, ya que en 2019 Payo Cubas desistió de la demanda, aunque los otros dos abogados siguen en proceso. Según él, esta demanda no fue más que una estrategia jurídica y que nunca hubo intención de cobrarle nada a la ANNP, por lo que igual y él desde un principio supo que la demanda no tenía mucho sentido. Payo pagó una multa de 3.000 millones de guaraníes. Una vez arrestado el viernes 5 de mayo, después de su intento de llegar a la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pasó varios meses en la sede de la agrupación especializada de la Policía Nacional, hasta que el 7 de julio un juez decretó prisión domiciliaria para él mismo en el Hotel Armele sobre las calles Palma y Colón, en Asunción, a cambio del pago de una multa de 3.000 millones de guaraníes, condición que al ser cumplida nos deja con la duda de dónde sacó toda esa plata. Si bien Payo Cubas ha aclarado en una entrevista con Leo Rubín, ya durante su prisión domiciliaria, que le es mantenido por su esposa Yolanda Paredes,
y de que ella tiene ciertos negocios, ¿acaso le van tan bien como para tener a la mano 3.000 millones o acceder a un préstamo de ese tamaño? Sin duda, esto deja muchas interrogantes sobre el verdadero patrimonio de Yolanda y del matrimonio Cubas. Payo Cubas es masón. Como lo dice el título, Payo Cubas es masón, o lo era anteriormente. Esto lo ha dejado claro varias veces, al mismo tiempo que habla bastante bien de la masonería, dando a entender que son un grupo filantrópico que busca el bien social, tratando así de desligarla de la imagen de agrupación secreta que controla el mundo, que mucha gente tiene de ella, ya que, claro, esto podría influir negativamente en su imagen como figura mediática y política. Pero no todo es color de rosa dentro de esta organización, ya que Payo ha insistido varias veces en que muchos de sus hermanos de logia se han desviado de los ideales de la masonería, incurriendo en el delito, el tráfico de influencias, la corrupción, etc. Como ocurrió en el lejano 2004, cuando hizo que el diario ABC Color publicara un manifiesto en donde repudiaba los actos ya mencionados por otros masones. Su relación con la dictadura estronista. Si bien existen muchos rumores, historias, suposiciones e incógnitas sobre lo que Payo llegó a hacer en el pasado, algo en lo cual me quiero enfocar es en el estatus que éste mantenía durante la dictadura estronista y cuál era su relación con el dictador, ya que si bien éste habría sido un opositor del régimen, no podemos descartar el hecho de que, además de ser un militante colorado del partido oficialista durante la dictadura, es hijo de un militar de alto rango que sirvió durante la dictadura. Y aunque, según Cubas, fue luego encarcelado por Stroessner de forma perpetua, no hizo lo mismo con Payo. También debemos destacar que cuando se le pregunta su posición en torno a Stroessner, suele ser bastante suave. No dice que lo admira o que está de acuerdo con lo que éste hizo, pero tampoco lo condena tajantemente, siendo que habría sido perseguido por este durante su gobierno, uno de los más sanguinarios y brutales de esta historia. Lo máximo que ha llegado a decir es que fue un asesino, por lo que queda la pregunta de ¿qué tan férrea fue su oposición al régimen estronista? Y bueno, eso sería todo lo que tengo para aportar al iceberg. Si hay algo que se me escapó, les pido que me lo escriban en los comentarios. Si les gustó el video, les invito a que me den me gusta, lo compartan y de paso que se suscriban, ya que saco videos constantemente sobre temas relacionados.